Hola Diana, ¿qué tal? Encantada, Carlos. Mira, antes te podrías presentar antes de nada para que la gente, bueno, pues sepa un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, pues mira, mi nombre es Diana Jiménez, compartimos apellido, pero no somos Sí, familia, que yo sepa. que quede claro, Yo, ¿no? que quede claro, yo soy psicóloga, educadora de disciplina positiva, madre de 3 hijos y, bueno, autora del libro Infancia en Positivo, una guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos, y luego también creadora de las tarjetas y el cuaderno de trabajo Bienvenida a Adolescencia, que es en lo que estoy últimamente dedicándole más tiempo, porque la adolescencia es una etapa a la que los papás le tenemos mucho miedo Mm. y hace falta ese acompañamiento. Sí, y que a veces, ¿no? Hablando con otros profesionales que dicen, claro, es que yo soy psicólogo, pero después cuando eres madre o padre, ¿no? ¿Cómo cambia, ¿no? El rol. Cierto, es como que de repente todo lo que habías aprendido dices, ¿y ahora cómo lo aplico aquí? ¿No? Qué diferente es en casa a fuera de casa. Yo, de hecho, cuando trabajaba dando clases a niños pequeños en colegios y Ujú. luego cuando estuve trabajando con adolescentes, eh, me sentía más preparada que luego en mi propia casa. Y claro, la implicación es distinta, y de hecho yo muchas veces a los papás les suelo dar un consejo, y es que eduquen a sus hijos como si fueran el hijo de la vecina, porque el hijo de la vecina, cuando viene a casa y vierte el colacao, le decimos, no pasa nada, cariño, no te preocupes, y al nuestro es, ¿Verdad? otra vez, ya estabas desconectado con la tele, seguro que no estabas escuchando nada. Es verdad, totalmente. Y mira, me gustaría hacer también, pero vamos a empezar a introducir, ¿no? Porque la diferenciación entre infancia y adolescencia me parece interesante, pero vamos a enfocar un poco, ¿no? Esta disciplina positiva de la que hablabas. No sé si podrías definir un poquito qué es, porque a veces yo que eso te decía antes, que vienen padres o madres a hablar conmigo, me dicen, Eso es de no poner límites, ¿no? Pero eso está mal, Ah, ¿no? Esto es sí. una confusión muy común. Claro, fíjate que es un término difícil de asimilar, porque por un lado lleva la palabra disciplina y hay papás que la rechazan directamente porque les recuerda al autoritarismo y les Claro. recuerda al régimen militar, y hay otros que con lo positivo. Yo tengo muchos amigos que además incluso me hacen la broma, me dicen, sí, sí, positivamente yo castigo a mis hijos, ¿no? Y nos vamos a esa parte que has dicho tú de permisividad, y yo creo que es jugar un poco la disciplina positiva, precisamente juega con esas dos palabras, porque habla de la firmeza, que sería esa disciplina, y de la permisividad, que sería ese positivismo, y lo que te busca es el equilibrio, ¿no? Y entonces habla de la firmeza amable. Y los orígenes, un poco la base de la disciplina positiva, tiene que ver con, o se lo debemos a Jane Nelson y Lynn Lott, que son las autoras de este término, y los orígenes vienen de Alfred Adler y de Rudolf Dreyfus. Y Adler hay mucha gente que no lo conoce, pero cuando digo que fue coetáneo de Sigmund Freud, ya la gente dice, ah, Freud, ese sí Eso he sí. oído hablar de él, ¿no? Bueno, pues Adler y Freud trabajaron juntos y de hecho formaron juntos la Escuela Psicoanalítica de Viena. Lo que ocurre es que Adler se separó de las ideas de Freud y empezó a crear sus propias ideas, porque además empezó a crear escuelas donde ayudaba a los padres. Él era además terapeuta y médico vienés, trabajó en la Segunda Guerra Mundial, y entonces empezó a darse cuenta de que la relación entre las personas tenía que ser de otra manera, ¿no? Tenía que haber una relación más horizontal, porque la gente venía con ese sentimiento de inferioridad, ese deseo de superioridad, pero mientras que Freud hablaba del yo, el ello, el superyo, y hablaba como tres personas en uno o Ujú. cuatro, Adler lo que nos dijo fue, somos seres únicos, creativos, tenemos unas fortalezas increíbles, y la infancia es un momento crucial. Él hablaba de los primeros 3 años en donde se forma la personalidad, la importancia del vínculo, del apego. ¿Y qué ha pasado con Adler? Que en su momento, cuando él empezó a desarrollar todas estas teorías, se le fue acallando, incluso muchos siguieron sus teorías, pero sin citarle, ¿no? Y hablamos de la psicología humanista, la psicología positiva, de Rogers, de Jung, de Kant. Bueno, hay muchísimos que han ido retomando sus teorías, pero no la han ido citando. Incluso la neurociencia hoy día le da la razón a muchas de las cosas que Alfred Adler dijo. Y es ahí la fuente de la que vive la disciplina positiva. Y al final es un método educativo que, bueno, se materializó como un método educativo con Rudolf Dreyfus, que él creó la escuela democrática. Entonces, lo que hizo fue precisamente ayudar a los padres y a las madres a poder educar a sus hijos de una manera respetuosa, donde no había permisividad y no había autoritarismo, sino que había un equilibrio entre ambas cosas. Y
Interesantísimo, lo que has dicho, Diana. Y ese equilibrio, claro, porque a veces no. Lo difícil. Exacto, es complicado, ¿no? Porque a veces lo que tú decías, ¿no? Pues cuando soy madre, pues me entra más ganas de decir, ¿pero qué estabas haciendo? Y cuando ¿Qué es estás haciendo? la hija del vecino, pues a lo mejor, no sé, haces esa parte más respetuosa, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos Sí. buscar el equilibrio? ¿O qué es el equilibrio, ¿no? Cuando tú hablas de las dos cosas de Sí, permisividad. el equilibrio, Nelson tiene un ejemplo que yo creo que es muy bueno y es que si yo te pido a ti que elijas y te digo, ahora quiero que elijas, ¿quieres inhalar, quieres coger aire o quieres exhalar? Pero solo vas a poder hacer una cosa durante el día. Te Vale. vas a decir, mira, eso es una tontería, es imposible y no puedo elegir. No, no, elige, elige. ¿Qué prefieres? ¿Coger aire y coger y coger y coger aire o estar echando, Pues, echando, echando? No puedes, ¿no? ya, Entonces, eso es de lo que habla Jane Nelson, de la firmeza amable. Normalmente nosotros nos vamos a los extremos en la mm, educación. Entonces, todos los papás, la frase mítica es que yo empiezo de buenas maneras, cariño, por favor, levántate. sí, sí, Mi vida, que llegas tarde al cole y como no funciona, porque es que no me funciona, entonces me voy al extremo. ¿Ves? Lo sabía, contigo ni buena manera ni nada, a ti con mala manera, esto funcionará para los hijos de otro, pues contigo no funciona, entonces me voy a la firmeza y además me voy a una firmeza donde hago daño, donde además critico, reprocho. Pues el equilibrio sería darme cuenta de que tengo otra manera de educar y es con firmeza amable. Es la hora de ir al colegio y te tienes que levantar. ¿Te ayudo o puedes tú solo? ¿Vale? Y doy opciones limitadas. ujú, No añado crítica, no añado culpa, no añado humillación, porque eso no ayuda al niño. Me puede ayudar a mí, me engaño a mí misma porque me libero, me desahogo, ¿no? Hay claro, muchas mamás claro, que dicen, pues que pego un grito y qué bien me siento luego. Digo, ya, luego ¿cuánto te dura? claro. Me dura poco, porque luego me siento culpable, ¿no? Entonces, al final nos faltan herramientas para poder educar en el día de hoy, ¿no? En nuestra época, yo no sé, eres más joven que yo, pero teníamos a nuestras madres más o menos a nuestra disposición, sin esa prisa que hoy tienen la mayoría Ujú, de las madres de, es que yo llego tarde, ya me gustaría a claro, mí quedarme aquí contigo a la sopa boba y decirte las cosas de buena manera, pero es que llego tarde al ujú, trabajo. Y eso antes no pasaba, los niños iban andando al cole, íbamos con otra prisa, ¿no? Y esto al final hay que reconocer que es cierto que los niños se tienen que adaptar a los cambios, pero no podemos seguir educando con las herramientas de nuestros padres porque ya no nos sirven. claro, Y esto es lo claro. que propone la disciplina positiva, ese cambio. Claro. Tú hablabas de esto, ¿no? De que ahora la sociedad pues va como más corriendo, va. eh, o sea, quiero decir, ¿es posible que esta disciplina positiva tenga espacio en este tipo de sociedad ahora tan acelerada como la que hablabas? Muy buena pregunta. Claro, justamente yo creo que es la única vía, porque fíjate, la educación tradicional es la que se basa en el castigo y el Ujú, castigo claro, hoy sabemos que lo único que provoca es rebeldía, revancha, retraimiento o resentimiento, con lo cual no está enseñando al niño, no le está dando habilidades para desenvolverse en el día a día, en la vida que llevamos hoy. Nosotros hoy estamos educando a los niños para una sociedad donde tiene muy en cuenta los valores, mm, el esfuerzo, el compromiso, la empatía, todo eso hay que trabajarlo. Quizá en nuestra época no era algo que se primara. Tú llegabas a una empresa a trabajar y te decían, mire, a usted lo quiero que se ponga en esta cadena y vaya pasando los botones para que vayan haciendo la zapatilla, ¿no? O lo que sea. Y no te planteabas más. Pero ahora tú llegas a un puesto de trabajo y ¿tiene usted dónde mando? ¿Tiene usted liderazgo? ¿Cómo resolvería usted un trabajo en equipo, claro, una duda? Entonces se nos piden otros valores. ¿Qué ocurre? Que esto a los padres nos complica, porque nos están diciendo desde arriba o desde la sociedad o desde lo que, que hay que decir lo que necesitamos, que tenemos que ser resilientes, que tenemos que esforzarnos, pero luego en casa cuando el niño dice, mamá, me quiero cortar el pelo, tú dices, no, 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 perdona, el pelo es mío, me pertenece, tú siempre me has dicho que nadie puede mandar sobre mi cuerpo y tú te quedas ahí como diciendo, cachis en la mar, ¿en qué página del libro pone que hago yo? ¿No? Claro, claro. Cuando tengo un hijo de 12 años que se quiere teñir el pelo. Bueno, pues esto nos lo complica. Por eso digo que esas herramientas que aplicábamos antes o que aplicaron con nosotros, no podemos seguirlas empleando. Entonces tenemos que prepararnos, igual que nos estamos, joder, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver la tele en un móvil?
Mm. ¿no? O en una tablet hace años, cuando solo veíamos la primera, la segunda, el teletexto. eh, es que parece que no, pero ha cambiado mucho. Todavía sigue viviendo gente que ha vivido en esa época. O sea, que no es que digamos, bueno, esto es de los dinosaurios, ¿no? Ya, ya, ya. Todavía hay gente que ha vivido ahí y claro, si hemos sido capaces de modernizarnos en ese sentido y llegar a una caja donde en vez de que hubiera una cajera, yo paso el producto, me lo leo un código QR, Ujú. pues si hoy día se hace eso y vas a un restaurante y el camarero ya no te canta la carta, sino que te dice escanee usted el código, ¿cómo no nos tenemos que formar nosotros como padres? Claro. ¿Y por qué crees que, por ejemplo, ¿no? esta disciplina positiva no ha acabado, bueno, sí, que se escucha más, pero, o sea, como que a lo mejor es lo que tú decías, ¿no? Nos hemos adaptado a muchos cambios, pero hay en ciertos otros en los que, no sé si hay resistencia o somos muy, muy encajonados, ¿no? En una manera de hacer. Fíjate, ocurren dos cosas. Mira, hay muchas profesiones en las que hay mucho intrusismo, por ejemplo, en el periodismo, ¿no? De repente ahora está muy de moda ser colaborador, que quiere decir Mm. que ya no necesito la carrera de periodismo para hacer las labores de un periodista. Pues, por ejemplo, con la psicología ocurre un poco lo mismo, ¿no? Ya todos opinamos, porque como todos tenemos cabeza, si te duele algo, tienes al amigo, a la amiga que te dice, no, eso es porque no has dormido, eso es Uf, porque no sé es qué, verdad. no te pasa nada, sonríe un poco más, ¿no? Entonces, el tema de la crianza nos ocurre un poco lo mismo. Como esto se hizo así toda la vida, a mis padres me criaron así y yo estoy bien, ¿no? Claro, Porque estoy bien. A mí no otra cosa es que me pega atracones por la noche, me entra ansiedad, me sienta inútil, me mande mensajes, pero estoy bien, ¿no? Pues como creo que estoy bien, pues pienso, esto no lo necesito, nunca se ha hecho. ¿Qué es esto de educar a los padres? ¿Qué es esto de que yo... Y luego ocurre otra cosa y es que necesitamos invertir tiempo y esfuerzo. Y claro, claro, tenemos un ritmo de vida que la respuesta de los padres es "Puf, lo que me faltaba a mí". Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sigo aplicando las herramientas que aplicaron en mi día a día, que creo que no me fue tan mal, y ya me iré resolviendo. Esto es como que voy apagando fuegos. Es verdad que por eso te decía lo de la adolescencia, cuando son pequeñitos, yo cojo y le digo a mi hijo, ¿te comes el bocadillo o no te doy la play? Y el niño dice, mamá, me lo como, ¿no? Y luego a lo mejor lo vomita, pero se come el pero se bocadillo. come. Ya. Cuando tiene 15 años, le dices, o te comes el bocadillo o no te doy la play, y a lo mejor te dice, me da igual, Claro. ¿no? O si son pequeños, lo coges y lo metes en la bañera, pero coge a uno de 15 y mételo tú en la No, bañera. ya, Va a imposible. ser que no. Yo he tenido casos de padres que me han dicho, Diana, es que me siento ridículo porque he estado discutiendo con mi hija para que me diera el móvil y hemos acabado en el suelo, volviéndonos un Ya, para que ya, te claro. lo quito, te lo doy, y eso no me gusta. Pero claro, hasta ahora te estaba funcionando porque tú le decías, dame el móvil, si no me lo das, no vas con tus amigas, Te o lo ahora da. voy y te lo quito, y a un niño le haces así, con que lo zarandees un poquito, Ya, ya te lo da. ya, Entonces, esto requiere tiempo, requiere esfuerzo y sobre todo requiere, y esto es la base de la disciplina positiva, requiere un cambio en el adulto, en la mirada del adulto hacia la infancia. claro. Y hay que darle las gracias a la neurociencia. Antes hablábamos de Rafa Guerrero, Ujú. él tiene libros maravillosos donde habla del cerebro y hoy día sabemos que el cerebro de los niños es diferente al del adulto y que es necesario que los padres estemos informados sobre ello. Totalmente. Antes de entrar en esto, que ahora te quería preguntar sobre, ¿no? Qué de trascendente tú hablas de los 3 primeros años es, ¿no? Cómo enfocamos la educación en nuestros hijos, pero antes de nada, me gustaría también dejar claro, ¿no? Que al final, o sea, por lo que me estás diciendo y contando, que la disciplina positiva va más enfocada, ¿no? A los padres, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es muchas veces, y a mí me pasa, ¿no? Que te decía que trabaja con niños con autismo, que me dejan el niño o la niña con autismo y esperan, no, no, yo lo que necesito es que vosotros en casa pues sigáis ciertas pautas, tengáis en cuenta mis consejos, ¿no? Y es un poco dejar claro esto, ¿no? Claro, fíjate que tu trabajo, y yo te lo comentaba antes, es un trabajo vamos, de un valor impagable porque estás ayudando a estás ayudando a los niños, pero estás ayudando a las familias. Y yo, por ejemplo, mi trabajo fundamental es sobre todo con las familias, no tanto con Claro. los niños. Yo intento evitar al máximo posible a los niños porque considero que de pequeños podemos evitarles este trámite y ojalá no lo necesiten Claro, nunca en la vida ojalá. adulta, pero bueno, hoy día también es verdad que ir al psicólogo ya sabemos que no es algo malo, sino que es un apoyo en tu vida, pero el trabajo sobre todo es con los padres. Y cuando me preguntan, pero la disciplina positiva, tengo un hijo de 3 años, ¿es para mi hijo de 3? ¿Es para el de 10? Le digo, no, es que es para ti. Entonces, da igual la edad que tenga tu hijo. Es verdad que dependiendo de la edad
vas a necesitar, pues yo, por ejemplo, a papás que tienen niños pequeños les hablo de la botella de la calma, de un rincón de la calma, que no son específicos de la disciplina positiva, no son recursos específicos, o crear una tabla de rutinas, pero sí que son cosas que le pueden venir bien por edad. Y cuando tienen 15 hablamos de hacer acuerdos, Claro, de cómo comunicarnos, de cómo escucharnos. Y es diferente, ¿no? Para cada edad pones una cosa, pero la clave está en el adulto siempre, en la mirada y en la formación que tengas. Entonces, que sepas que cuando los niños son pequeños, esos 3 primeros años, por ejemplo, el tema de las rabietas es algo universal, pero hay culturas donde no se dan rabietas. Y tú dices, mm, ¿por qué no se dan rabietas? Bueno, pues porque resulta que entienden que en los primeros años de vida los niños necesitan más contacto con sus padres, necesitan más situaciones donde haya más sí en vez de no, dar opciones. Entonces, cuando tú eso lo sabes, tienes menos rabietas de los niños porque están menos frustrados, porque hay menos liberación de cortisol, que es la hormona del estrés, que choca con la adrenalina propia de la infancia. Entonces, si yo no sé nada de eso, me paso el claro, día apagando fuegos, ¿no? es verdad. Y con rabietas constantes. Yo lo he contado muchas veces, mis hijos apenas han tenido rabietas de pequeños, las han tenido de mayores, porque muchas veces que los papás, y esto es culpa de los profesionales, decimos las rabietas son a los 18 meses hasta los 3 4 años, no, las hay con 7. Ya, Y de 47 que tengo yo también me pillo rabietas. Lo que pasa es que tengo otros recursos y claro, otras herramientas para emplearlas. claro. Pero esto es lo que nos falta a los padres, el saber cómo gestionar las cosas según la edad de nuestros hijos y para eso vuelvo otra vez a lo mismo, estar formados e Ujú, informados. Y igual que, lo he dicho ya varias veces, igual que existe un curso de cata de vinos, ¿no? Y me voy y veo cómo se coge la copa, jolín, para el tema de la educación, que mm. es fundamental de los hijos, yo creo que sería esencial, ¿no? Es Que clave, eso existe. sí. Y hablando, ¿no? También esto que decías del cerebro, de Rafa Guerrero y demás, digo, ostras, es que salen tantas cosas constantemente, ¿no? Y cómo de plástico es el cerebro en esas etapas, ¿no? Y ahora quería enfocarlo pues con el otro tema, ¿no? Te quería comentar, no sé si hay si hay estudios o si hay comparaciones entre cómo en esas etapas tan concretas, no hablaba de los 3 primeros años, si, Ujú. claro, ¿no? Por lo que he leído, ¿eh? Los recuerdos se empiezan a formar a partir de los 3, ¿no? Entonces, claro, hay gente que dice, claro, pero bueno, hasta los 3 no se va a acordar, pero sí que tiene una huella, ¿no? ¿Cómo educamos? No Claro, sé claro. si... Sí. Fíjate que es curioso porque hay expertos que dicen que antes de los 3 años es imposible recordar nada Ujú, y luego te encuentras con personas que te dicen eso, mentira, porque yo me acuerdo hasta de cómo olía la cuna, la colonia que usaba mi madre y no sabemos hasta qué punto esos recuerdos son reales o son recuerdos claro, implantados, ¿no? Pues mm, si te han contado muchas veces algo, acabas integrándolo tanto que claro, ya no sabes si tú estabas allí, ¿no? A mí me ha pasado incluso con adultos, ¿no? Yo recuerdo hace poco uno de mis tíos que discutían y ella decía, sí, porque íbamos con el coche y decía que tú no venías, pero ¿cómo que no? Si me acuerdo, que te lo he contado 20 veces, pero tú no venías. Pues yo recuerdo perfectamente y ya no lo sabemos, ¿no? Si sí o si no, como no salga la foto finish, no lo vamos a saber. Pues con los recuerdos ocurre lo mismo. Lo que pasa es que cuando los niños son pequeños, y a mí me gusta mucho usar el símil del cerebro en la palma de la mano, de Daniel Siegel, del cerebro del ujú, niño, él habla de que el cerebro infantil se va desarrollando con la edad y cuando los niños son pequeños normalmente funcionan con el cerebro límbico, el cerebro emocional, y él usa la palma de la mano para representarlo. Y dice que aquí en este dedo, el pulgar representaría las amígdalas cerebrales, que también habla Rafa Guerrero. Y ahí tenemos el almacenamiento de la memoria. Entonces, muchas de las cosas que ocurren en la infancia quedan como improntas. Entonces, no voy a recordar el hecho y por eso muchas veces cuando los papás son adultos y yo hago con ellos una dinámica sobre el castigo, les digo, ¿a ti te castigaron? Y dicen, sí. ¿Cómo fue aquello? Y me dice, jo, pues me echó una regañina, recuerdo que fue. ¿Y por qué fue? No, eso no me acuerdo, pero recuerdo que me cayó una. Entonces, al final, las personas olvidamos lo que nos dicen, pero no cómo nos hicieron sentir. Y esto es lo que va quedando, es esa huella que te va quedando. Y de ahí vienen luego las heridas de la infancia, que cuando somos adultos son las que traemos a la consulta. Yo normalmente en consulta, porque yo hago asesorías también de counseling adleriano, de psicología y psicoterapia, lo que trabajo es con adultos que tienen niños heridos, o sea, es decir, sus heridas de la infancia, donde hay un sentimiento de me sentí rechazado, me sentí no visto, me sentí criticado y no recuerdan exactamente cómo fue o incluso a lo mejor no fue así, pero así lo sintieron ellos. qué importante, ¿eh? O sea, como, ¿no? Esas sensaciones, esas emociones.
que a veces, bueno, en estas prisas y en estos tiempos que hablábamos antes de ir, ostras, vamos a hacer esa introspección y aunque no sepamos, ¿no? Pero esas sensaciones, esos sentimientos, o a veces estás en un sitio y alguien te Sí. dice algo y te evoca, ¿no? Una sensación, un sentimiento, ¿no? Hacerle caso a esas cosas, ¿no? Qué importante es. Sí, y sobre todo porque, fíjate, son interpretaciones al final, Claro. y esto lo dicen mucho los expertos, que un 80% de las cosas que te pasan son interpretaciones de la realidad, Mm. no es la realidad en sí, Sí, sí. y el otro 20%, el otro día es que no recuerdo el nombre del, lo estaba leyendo en un libro, decía, el otro 20, pues a lo mejor también, ¿no? Como diciendo, es que en realidad todo es interpretable. Entonces Todo. tú imagínate un niño con 3 4 añitos que te mira, que para él eres un dios, ¿no? Y Ujú. con esos ojitos que abren de todo les maravilla, pues a saber cómo está interpretando la realidad, en donde Claro. tú crees que se está enterando, que te está entendiendo, él está construyendo su realidad. Claro, claro. Y Diana, por ejemplo, claro, ¿no? Hablábamos del... Antes las has puesto un poco sobre la mesa, pero la diferencia, ¿no? De cómo enfocar esta disciplina positiva entre niños y adolescentes debe ser también abismal, ¿no? Hay que adaptarse también a la edad. Sí, claro, la base es la misma porque volvemos a lo que habíamos dicho, que el cambio es en el padre, ¿vale? Es en la mirada. Venimos de una educación en la que decíamos cosas como eres un vago, a ver si espabilas, pensando que si hacíamos eso la gente iba a espabilar, ¿no? Y hay una frase de Jane Nelson que me gusta mucho que dice que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero hay que hacerle sentir mal. Y esto ha sido así muy tradicional, ¿no? Es una frase que a lo mejor, pero si la piensas en detenimiento es que tiene mucha razón, ¿no? ¿Por qué le decimos a alguien lo mal que lo hace, lo mal que se porta, lo malo que es, esperando cosas positivas de ella? Vamos a ¿Verdad? darle la vuelta, ¿no? Entonces, en vez ¿Verdad? de decir, eres un vago, haz el favor de estudiar, vamos a decir, yo te he visto ponerte, sé que cuando te pones lo puedes conseguir y si no, ¿qué necesitarías para poderlo conseguir? Entonces, cuando los niños son pequeños, la disciplina positiva pues se va a centrar un poco en lo que te decía, puedes crear rutinas, en validar mucho las emociones, Ujú. en hacer esa conexión con el niño, ¿no? No sé si tú recuerdas cuando eras pequeño oír a tu madre o desde la cocina, venga, poneros el Sí, pijama, sí. lavaros las manos, Sí, sí. ¿no? Pues eso, por ejemplo, hoy día los que nos dedicamos a la disciplina positiva sabemos que eso no funciona, porque para lo único que sirve es para que tu madre se le levante la tapa del cerebro, se vaya calentando y cuando llega donde estás tú, 25 veces te he dicho que te laves los dientes, que te pongas... Total. Y tú dices, no te he oído ninguna, porque yo Claro. estoy aquí y me dijo, ¿tú Haciendo... qué me vas a oír? Tú oyes lo que quieres, claro, lo que te interesa, bien que lo oyes. Y al final lo que vamos haciendo sin darnos cuenta es esa gotita que te voy metiendo, ¿no? Que es como una transfusión de sangre, gotita a gotita, va formando la personalidad. Entonces, cuando llegas a la adolescencia, si vienes de una educación donde no has escuchado a tu hijo, donde no le has hecho preguntas, sino que le has dado órdenes, venga, ponte el pijama, lávate los dientes, vete a la cama, da un besito a dormir, pues vamos a llegar a una adolescencia donde el niño está muy acostumbrado a que le digas lo que tienes que hacer y entonces o sigue haciendo lo que le dices o se revela, que es Claro, de lo que hablan los padres. Uy, es que ahora no hay quien haga carrera de él. Claro, es que lleva muchas órdenes a sus espaldas y ya no puede más. Y entonces, además, es parte de la adolescencia, esa separación, esa claro. individuación, con lo cual es lo que te va a venir. Entonces, en la adolescencia, ¿en qué insistimos mucho? Pues que tenemos que pasar al lugar del acompañante. Tengo que dejarle mi espacio, tengo que permitirle que crezca, que se equivoque, que es algo que nos da mucho miedo a los padres, Ujú. que tome sus propias decisiones. Y muchos papás me dicen, yo le voy a dar, no sé, cuando me demuestre, le voy a dejar que salga más tarde cuando me muestre que puedo confiar en él. Eso es una trampa, ¿vale? Porque él no lo va a hacer. O sea, la responsabilidad para que alguien coja una responsabilidad, tú la tienes que dejar. Si no, no Claro, la coge nadie. claro. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo cojo este boli y te digo, cógelo, tú lo puedes coger, pero mientras yo no lo suelte, la responsabilidad no está a ti. Entonces yo lo tengo que dejar. Y cuando yo lo dejo, alguien vendrá y lo cogerá. Y muchas mamás que me dicen, es que si lo dejo no lo va a coger nadie. Y yo digo, si no lo coge nadie es que no era tan importante. Ya. Y si no, déjalo que verás cómo alguien lo coge. Pues con los hijos pasa lo mismo. Tema estudios, tema higiene, tema alimentación, tema orden. Ujú. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, hacer acuerdos, hablar mucho, teniendo en cuenta que es cuando menos les apetece hablar, pero Claro, por eso es un arte. Al final, claro. como padres, es un arte y tenemos que saber cuál es el papel que tenemos que ocupar en esa edad.
Claro, yo leyendo, ¿no? Que también otros libros y demás también, y esto pasa mucho, ¿eh? Como que es que yo no sé a qué juegos juega o no sé qué hace. Pues a lo mejor sería Ujú. un punto ahí de conexión, ¿no? Buscar esas cosas que a él le gusten, aunque quizás a ti no tanto, ¿no? Pero que puede ser un nexo de unión para que a partir de ahí, pues florezcan otras cosas, ¿no? Sí, yo mira, con esto tengo que tener mucho cuidado porque uno de mis hijos ya tiene 13, el segundo tiene 10, el pequeño tiene 7, va a cumplir 8 estoy dejando de contarlo porque el día que lo oiga me mata. Él me dice, voy a jugar a Fortnite, ¿me ves jugar? Es que a mí me apetece Ya, ver jugar, pues no me apetece nada en absoluto y me digo a mí misma, bueno, si esto es lo que a él le interesa, tendré que esforzarme, pues si no, no le voy a conocer, me voy a perder estos años. Pero es que me dice, me voy con el patinete, ¿te vienes? Que te voy a enseñar a hacer un ollie y un backside fly y un no sé cuántos. Y digo, me voy, me sí, sí, voy. claro. Tengo que hacerlo. Es lo que me toca. Y luego, claro, lo hago y él me dice, jo, dicen mis amigos que eres una mamá guay porque... Y yo digo, claro, soy una mamá guay porque estoy ahí Claro. escuchando algo que... Y en el fondo no me interesa inicialmente, pero sí que es verdad que le saco partido, porque sé qué es lo que tengo que hacer, porque es una manera que tengo de conocerle, de cuando le veo jugar al Fortnite veo cómo se altera, cómo habla a sus Claro. compañeros, cómo Es que se ves muchas maneja, cosas, qué claro. destreza tiene, con lo cual estoy ahí y puedo estar acompañando y puedo todavía influir, que no controlar, que esa es otra Ujú, cosa que también claro. hay que cambiar en la adolescencia. Entonces, si no estuviera, me estaría perdiendo esta etapa crucial y fundamental de su vida. Claro, y que si no estás, pienso yo, no puedes reclamarle ciertas cosas, ¿no? No le puedes decir, pero ¿qué es ese tipo? Ese juego es muy violento, no juegues, ¿no? No. Claro, dirá, pero si no lo has visto en tu vida, si Claro, tú por qué eso, sabes. por eso, por eso. Claro, Claro, claro. claro. Pues mira, Diana, me gustaría, hice una pequeña así encuesta en Instagram para ver qué temas eran más, bueno, que interesaban más para resolver respecto, ¿no? A este enfoque de la disciplina positiva y salieron tres, ¿vale? Por tiempo a las 12 tengo otra reunión y no podría, pero bueno, vamos hablando y si no, pues ya vamos viendo, ¿no? Pero una cosa era la alimentación. ¿Vale? No Ujú. sé, bueno, no sé tampoco muy bien los motivos, el por qué cogieron la alimentación, pero sí que es un tema que salió, ¿no? Pues el tema de, pues no quieren comer ciertas cosas, implicarles en la comida, bueno, no sé, un poquito esto, si podrías explicar que ya sale en el libro y recomiendo a la gente pues que lo lea, ¿no? Pero bueno, un poquito alguna pauta. Alguna pauta. Mira, estaba justo antes de entrar a grabar contigo, estaba escuchando una ponencia de Julio Basulto, Ujú. hablando un poco también de este tema de la alimentación, que cuando son pequeñitos, claro, tú le das el pecho, le das el biberón, el niño come lo que considera, a los padres nos parece bien, y llega a una determinada edad donde ya creemos que nosotros sabemos lo que tiene que comer el niño. Pues no has comido suficiente, termínatelo todo, comete otra vez este otro plato, yo te pongo la cantidad que tú tienes que comer. De hecho, fíjate, parece una tontería, pero hay colegios que abogan por el catering, donde el buffet, que diga donde los niños se ponen la comida que quieren. Mm, ¿Por qué? Porque en los comedores escolares ponen la misma cantidad de comida para un niño que repite que para un niño que no que no, necesita repetir. claro. Entonces, unos se quedan con hambre, otros se sacian, se tira comida. Bueno, yo no sé cuál sería la mejor manera. Lo que sí que sé es que para saber comer tienes que aprender y para poder aprender tienes que poder tomar decisiones. Entonces, cuando los niños son pequeños, los padres decidimos por los niños y empezamos con la típica cucharada de Mm, chupete cucharada, ujú. donde sin darnos cuenta ya estamos anulando ese sentimiento de estar saciado, ¿no? Y el niño, por eso te decía antes que cuando vienen los adultos y me dicen, pues a mí me educaron así y estoy muy bien. Y preguntas, te dicen, mi mejor momento del día son las 10 de la noche que me pongo delante de la tele, me anestesio total, me cojo mi donut de chocolate, mi helado, mi bolsa de Ujú. pipas y con eso se me pasa la ansiedad. Entonces, desde pequeñitos, relacionarlos con la comida, lo primero, entender que la comida es un alimento que es lo que nos permite sobrevivir, ¿vale? Que ya hay expertos que nos dicen que tenemos que huir de lo de las 5 comidas al día, porque es que esto, que también yo entiendo que los padres es para que maten a los profesionales y digamos, mira, yo tiro por la calle en medio, porque uno te dice 5 comidas, Sí, otro eso te es dice verdad. que no hace falta, ahora hablan del ayuno intermitente, toda la vida, mi madre, el desayuno es lo más importante, no salgas de ¿Verdad? casa. Totalmente. Y ahora mi madre hace ayuno intermitente y yo digo, ¿qué ha pasado? Y Qué al bueno, zumo se le iban las vitaminas, ¿qué ha qué bueno. pasado? ¿No? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues al final
un poco y además esto lo estabas también tú comentando antes, ¿no? Leo, me formo, me informo, me guío también un poco por mi intuición, voy viendo qué es lo que encaja en mi familia, ¿no? Tú que trabajas con distintos tipos de familias y me quedo con lo que me hace sentir mejor y lo que veo que funciona. Yo lo que he visto hasta la fecha en mí, lo que ha funcionado, por ejemplo, el baby led weaning, ¿no? Que es permitir que los niños vayan estando en contacto con la comida y puedan elegir sus alimentos, ¿no? Dentro de que tú le ofrezcas una dieta equilibrada, porque hay Claro, muchos papás que me dicen, es que no se quiere comer la carne y va siempre a las galletas. No tengas galletas. claro, Si claro. va por las galletas es porque hay galletas, ¿no? Entonces no tengas galletas, ten una alimentación que tú sabes que si no se come la carne y coge una manzana, no pasa nada porque coma manzana, ¿vale? Yo no conozco ningún niño que solo coma manzanas, o sea, no lo conozco. Pero también conozco, y que esto creo que lo cuento en el libro, los esquimales no comen fruta Sí, y es no les verdad. pasa nada y Es los padres verdad. nos pasamos el día, no, Mm. fruta, fruta, tienes que comer, tienes que comer. Les hemos dado leche de fórmula y hoy día sabemos que los niños de leche de fórmula les cuesta más pasar a la fruta. ¿Por qué? Porque la leche de fórmula está muy azucarada Mm, artificialmente, entonces les ya, cambia el paladar, les cambia el ya. sabor. La típica cuchara de las abuelas de cómete la última cucharada de yogur, que esta es la que te alimenta y si te has comido 4 daba igual, porque es la última la que te tienes que comer, no dejar nada en el plato, cuando eres tú la que me has puesto lo que me tengo que comer. Entonces, vamos a permitir y vamos a confiar en los niños y vamos a confiar en que yo como adulta no siempre como lo mismo, con lo cual puede ser que mi hijo no tenga el mismo hambre todos los días. Entonces, esto de, es que ayer te puse el plato lleno y te lo comiste y este es el mismo cuenco, porque además uso el cuenco de plástico para que no lo tire y no lo rompa, y hoy te has comido la mitad. No, no, te comes lo mismo. ¿Por qué? Ya. Hay días que tengo más hambre, días que tengo... El otro día ponía yo un post en Instagram, que además tengo pendiente un directo con una nutricionista, que decía que si mi hijo no se come el primero, entonces no le doy postre, porque si no hay hueco para el primero, no hay hueco para el postre. Ya. Pero es que los adultos decimos la frase de, para el postre siempre hay hueco. Siempre, es que Diana, Y- te escucho y es que es es así. porque a veces, ¿por qué? No, es que ya ¿Por no sé qué? si eso es creencia ¿Por qué? de Sí. que a veces demandamos a los niños muchas cosas que como adultos no hacemos No y, hacemos. o sea, Mira, yo te sentar, invito, ¿no? igual la conoces, pero te invito a que contactes con Beatriz Cazurro, Vale, que pues no, tiene no la unos, conozco. no La la apu- conoces, pues tiene unos vídeos maravillosos que se llaman En sus zapatos, yo los uso en mis formaciones, y tiene uno muy divertido donde salen dos adultos en un restaurante Ujú. y uno de los adultos dice, bueno, venga, vámonos, que ya no quiero más. Y el otro dice, ¿no te lo has comido? Dice, no, es que no tengo hambre. Dice, no, no, hasta que no te lo termines, no nos vamos. Y el otro dice, perdona. Dice, no, no, no sé para qué te lo pides si no te lo comes. Dice, bueno, porque me lo pedí, creía que me iba a gustar, pero entre tú y yo no está muy rico. No, no, hasta que no te lo comas, no nos vamos. Eso no lo hacemos con un adulto, Es fuerte, ¿no? ¿eh? Me No parece, viene un amigo a tu casa y le dices, ¿te has lavado las manos? Y te dice, sí. Y le dices, a ver que la abuela. No haces eso, a los claro. niños sí. Sí, sí, ¿No? sí. Entonces, decimos, no, es que son niños, hay que educarles, pero ¿hasta qué edad hay que educarles? Ya, ¿Hasta qué edad? ¿A ya. los 15 ya? ¿No? Mm, ¿Quién lo sabe? ¿Hasta qué edad? Y eso es educar. ya. Es que Yo creo que hay que dar ejemplo, es el ¿no? equilibrio también que hablabas tú. O sea, quiero decir, es verdad que no, pues los niños tendrán sus necesidades y tenemos que estar ahí, ¿no? Como adultos para ayudarles, pero en otras a veces, y a ver aquí, que yo quiero mucho a mi madre, pero conmigo sí que tuvo ese exceso de control, ¿no? Y no es hasta Claro. que yo empecé que digo, ostras, hay muchas cosas que no sé hacer. O sea, ya me empecé a apañar. Y gracias a tu madre estás donde estás. O sea que Totalmente. tienes que apagar la cámara hoy y decirle gracias mamá, porque Bueno, se yo lo estoy digo cada aquí. día, Diana, la verdad. Claro, porque eras así, o sea, no, yo esto no lo hacemos, yo a mi madre me pasa lo mismo, o sea, no lo hacemos por decir, jo, es que antes estaba mal hecho y tú hiciste, no, tú eres dueño de las decisiones que tú tomas con las cosas que te pasan. Eso es. Entonces ahora ya eres adulto, ya no me vale eso de es que mi mamá, mi padre, me va muy bien, eso fue lo que te pasó, pero ahora ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer para cambiarlo? ¿No? Yo cogí hay otra compañera que también tiene Virginia, que es maravilloso y habla un poco de eso, de una madre que era sastre y tenía 4 hijas y ella tenía sus patrones y una de las hijas siguió los patrones siempre, hacía el mismo pantalón que hacía su madre, la segunda decidió que de pantalón podía modificar el patrón y hacerlo con las piernas elefante, la siguiente decidió que en vez de pantalones haría falda y la última, la cuarta, con mucho cariño cogió esos patrones de su madre, les dio un beso,
eran los patrones que su madre había hecho, los guardó con mucho cariño y creó los suyos propios. Y no pasa nada. Y esto es un poco lo que estamos hablando de la crianza, ¿no? Yo, los patrones de mi madre, que además era modista, los guardo con mucho recuerdo y mucho cariño y me han valido para muchas cosas y ahora, en los tiempos de hoy, quiero hacer mis propios patrones. Eso es, qué importante. Estaría hablando contigo mucho rato, pero mira, dos aspectos más y ya te digo que tengo otra reunión, pero me pasaría Sí, aquí todo sí, el día sí. hablando. El tema de las emociones y el tema del dormir. Empezamos por las emociones Ujú. mismo, que es un tema que, bueno, que siempre se habla, pero al final es un tema Vale, que no muy, acaba muy, de conocer. No vale. sé, Muy rápido, no me quiero enrollar. Los adultos que hoy día somos padres, somos adultos con una carencia emocional muy grande en cuanto a formación, ¿no? Porque ahora ya nos estamos formando más y vienen las gentes de la generación del 80, que no sé si era tu caso, donde vienen con esa sensibilidad especial a lo emocional y son los que están cambiando el mundo, ¿no? No quieren para sus hijos lo que ellos recibieron y son los que se están preocupando. Pero venimos con una carencia emocional muy grande y que por suerte ya se está trabajando. Las emociones hay que validarlas, ujú, no hay emociones buenas ni malas. Y eso de te has caído no es nada, ya, eso ya se acabó. ¿Quién eres tú para saber si es nada o no es claro. nada? Si está llorando es porque le duele, punto. Lo que le puedes decir es estoy aquí, ¿no? Y le puedes ayudar a integrar esa emoción y a interpretar lo que le ha pasado para que tenga un buen recuerdo. Ujú, Y puedes con esto, ¿no? Te has caído y puedes con esto. Y luego lo otro que me has preguntado, el sueño, que es otra de las preocupaciones de los ujú, padres, alimentación, sueño y las emociones serían las malas contestaciones, las rabietas, claro, la frustración, claro. ¿no? Que es una de las preocupaciones, son top 10, serían los top 10 de lo que nos pasa en la crianza. Entonces, ¿qué pasa con el sueño infantil? Hay tres cosas sobre las que los padres no tenemos ningún poder: el sueño, la alimentación y el control de esfínteres. Vale. Cuando el niño está preparado, lo va a conseguir. Entonces, no puedes obligar a nadie a dormir. Puedes preparar un ambiente que le ayude, sobre todo cuando hablamos de niños más mayores a partir de los 2, 3 años o 18 meses, no sé, haciendo unas rutinas, bajando las persianas, bajando nuestro tono de voz, poniendo una música de fondo, haciendo masajes, leyendo cuentos. Podemos crear espacios, pero tenemos que vigilar y supervisar qué está interfiriendo para que haya un sueño reparador. Si usa pantallas, si Claro. tiene una cena muy pesada, si abusa de dulces, si ha tenido un día con muchas regañinas, mucho castigo, mucha alteración emocional, va a costar. Pasar de 100 a 0 Ujú. es prácticamente imposible. Entonces, para poder ayudar a un sueño reparador es necesario lo que haya pasado también durante el día. Y esto es muy importante. ¿Vale? Y de hecho hoy día sabemos que para empezar bien un día tienes que acabar bien la noche y para llegar bien a la noche tienes que haber pasado un buen día. Entonces, esto es así la rueda del hámster, pero es como muy cíclico. Entonces, no sé si eso contesta un poco a la pregunta Sí, 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 sí. del sueño. Ahora hablabas nada rápidamente, que ya te digo que hablaría contigo de tanto el control de esfínteres, ¿no? Que ahora mismo estoy, cuando me lo has dicho, digo, es que hay escuelas que obligan, ¿no? A quitar no sé, ¿cómo lo ves tú esto? A quitar el pañal cuando no están preparados. Y entonces, claro, ahí pues el niño se puede sentir frustrado, se puede sentir mal, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Diana? Porque yo me peleaba a veces con algún colegio. Claro, lo veo fatal y veo fatal que los profesionales no estemos preparados para esto y que estemos además imponiendo cosas que sabemos que no se pueden imponer y que además sabemos que cada niño es un mundo. Puedes tener un baremo más o menos y puedes decir, a los 3 años nos gustaría que los niños empezaran sin pañal y empezáramos a trabajar su autonomía, pero empezar no es obligar y esto es lo mismo que lo de la lectura. ¿No? Hoy sabemos que en los centros educativos el plan de estudios pone que a los 7 años deben salir sabiendo leer y escribir, pero ya empiezan con 6 y vienen desde infantil obligados a leer y escribir y no es verdad, estamos interpretando mal digamos, las directrices. Entonces, hasta que acaba primero de primaria, es decir, cuando va a entrar en segundo de primaria, se supone que ya ha adquirido la lectura y la escritura. Entonces, ¿por qué estamos acelerando los procesos? Y es lo que estamos haciendo constantemente. Llevamos a los niños a la escuela infantil y antes de que entren ya les queremos quitar el pañal porque no pueden ir con pañal. ¿Por qué no pueden? Cada niño es un mundo y no es lo mismo un niño que nace en enero que un niño que nace en diciembre. O Claro, sea, es que no es ni parecido y ahí los juntamos.
están en la misma clase y ahí es donde vienen los problemas. Y encima además es que yo te hablaba de lo de la importancia de los primeros 3, 5 años, porque se está configurando su personalidad. Un niño que de repente le forzamos a algo para lo que no está preparado, le comparamos con el de al lado, que está en otro proceso evolutivo, se está formando una idea de sí mismo. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo son los demás? ¿Cómo soy yo? ¿Qué tengo que hacer para pertenecer? Y además, por eso vuelvo a la frase esta que te decía de Jane Nelson, los niños acaban creyendo que son malos. Cuando tú le dices a un niño, te has vuelto a hacer pis, eres malo, cochino, eso no se hace, se lo acaba creyendo. Y cuando uno cree en eso, no mejora. Lo que hacen los niños es que yo soy así, es que me lo ha dicho mi madre. Claro, claro, totalmente. Yo es que lo que veo en este tema es que a veces las mamás y los papás es como que como los demás, ¿no? A lo mejor sí que tienen ya ese control y esa comparativa constante con los demás de, es que mi hijo quiero que sea normal, y ese es un gran error. Al final cada persona, cada niño Claro, es diferente. fíjate, mira, mi hijo mayor con apenas casi 2 años montaba en bicicleta, que lo veía la gente por la calle y decía, Se queda oye, a loquísimo. este chico pensároslo tal. Y el pequeño, que va a cumplir 8, aprendió a montar en bici el año pasado, ¿vale? Y tiene casi 7 años. Nosotros en toda casa todos montamos en bici y no podíamos irnos en bici los 5 porque el pequeñillo no aprendía. Pero sin embargo, el tema del pañal, el pequeño con año y medio, 2 años, dijo que no quería pañal. Y dijo que no y que no. Pero es que tenía escapes por la noche y yo me desesperaba y yo decía, por Ya, Dios, ¿y qué te importará? Te pongo un pañal, hijo mío, si es ya, que ya, no te claro. lo pide nadie, no se lo entera nadie, ¿qué más te da? Y que no, y que no. Y además, de esto que te dice la gente, pues tú pónselo dormido. Yo se Ya, lo ponía y se levantaba enfadado. Me has puesto el pañal y te dije que no me lo pusieras. Y yo decía, esto no es respetuoso. ya, ya, claro. A ver, necesita aprender y necesita aprender. ¿Y yo qué es lo que aprendí? Pues a cambiarle las sábanas, aprendí a enseñarle a poner la lavadora a él, le enseñé a que cuando se despertaba mojado a medianoche se supiera cambiar de pijama y se viniera a mi cama y no pasaba nada Claro, y eso ya se ha pasado. Y en su currículum no va a constar en ningún sitio claro, si se de hacía que pis, si sí, no se hacía claro. pis, si se tenía escapes. Entonces, yo lo que le diría a los padres, más calma, más tranquilidad, que el mundo es ya de por sí complicado como para que encima nos compliquemos con si tiene escapes de pis, si todavía no está preparado o no. Vamos a hacernos la vida fácil en lo que se puede. Perfecto, perfecto, Diana. Pues muchísimas gracias. Ya te digo que estaría hablando mucho contigo y bueno, quién sabe A ti. si en algún otro momento pues podemos hacer Sí, sí, otra sí, lo que charla y hablamos, necesites. ¿vale? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Aquí por todo lo estoy. que has aportado y seguro que has ayudado a bueno, todo el mundo que escuche la entrevista. Así que gracias. Gracias a ti, Carlos, por tu trabajo y tu labor. Y aquí estoy para lo que necesites en otro Perfecto. momento. Perfecto. Abordamos cualquiera de los otros 21 Claro, retos claro, que hay en mira el que libro, hay, que lo si dice ahí será un por montón. reto. Gracias por todo, Diana. Cuídate. Adiós. Gracias.